¿Eh? Bueno, ahí está. Ahora, aquí tenemos una serie de propiedades en esta tabla. Bueno, voy a borrar eso que está ahí. ¿Sí? ¿Lo podemos borrar? Esta tablita que viene en su libro y que dice propiedades de los vectores. ¿Cuántas propiedades son? 8. Bien. Muchas de esas propiedades ya las conocemos. Conmutativa, asociativa, elemento neutro aditivo, inverso aditivo, distributiva, asociativa, elemento neutro multiplicativo. Esas propiedades tienen su razón de ser. A ver, ¿quiénes ya llevaron álgebra lineal? Levanten la mano. ¿Tú ya lo llevaste? Levanta la mano, güero. ¿Por qué? A ver, ingenieros, por favor. O sea, ¿qué bronca hay? Bueno, la mayoría no la ha visto, pero les voy a adelantar algo. En álgebra lineal, la unidad importante es la de espacios vectoriales. ¿Sí? Y nos dice el libro, o bueno, más bien es la definición de un espacio, no quise que nos lo diga el libro, sino que la definición, que un espacio vectorial es un conjunto de entidades matemáticas en el cual se deben de cumplir 10 axiomas. ¿Sí? Son 5 axiomas que se refieren a la suma algebraica, es decir, está incluida la resta. ¿Están de acuerdo que la resta es una suma algebraica? Sí, porque está sumando negativos, ¿no? ¿Sí o no? Suma algebraica incluye resta. Y 5 que se refieren a la multiplicación escalar. Entonces, esas propiedades ustedes las conocen ya desde la primaria. Nada más que no les habían dicho que se llamaban axiomas porque ya lo explicamos. Estabas chavito, ¿sí o no? ¿Sí? Ibas allí poco a poco entendiendo las cosas. ¿Verdad? ¿Sí o no? O sea, la edad debe ser proporcional al conocimiento. Imagínense, ¿le vas a enseñar cálculo diferencial a un niño de primaria? Necesitaría ser un genio. Y aún así, tal vez no te entienda. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, va adecuado con la edad. ¿Y esto por qué se los digo? Porque esos axiomas de la suma son la propiedad de cerradura. Es decir, si yo sumo dos entidades, me da como resultado otro elemento de ese conjunto. ¿Sí? Esa es la cerradura. Está la propiedad conmutativa. ¿Sí? Conmutativa. Vean, ¿cuántas llevamos? 2. Conmutativa. La propiedad asociativa van 3. Propiedad del elemento neutro aditivo van 4. Propiedad del inverso aditivo. Ahí están las 5 referentes a la suma algebraica. Nos faltan las 5 de quién? De la multiplicación escalar. Obviamente la primera propiedad es la de cerradura. Si yo multiplico un escalar por una entidad de ese conjunto, me debe dar como resultado otro elemento de ese conjunto. Esa propiedad no está aquí. Tampoco está la de cerradura de la suma, pero sí están las otras. ¿Por qué? Porque la otra es la propiedad distributiva. Fíjate, distributiva escalar, distributiva vectorial, asociativa, elemento neutro multiplicativo. Entonces, ¿cuántas son? 8, pero para que sean las 10 faltan 2. ¿Cuáles son? Las de cerradura que ya les dije. ¿Qué significa esto? Que estos vectores físicos son vectores matemáticos. ¿Por qué? Porque cumplen las propiedades de los espacios vectoriales matemáticos. Y eso ya se los había dicho.
hay vectores en matemáticas, ¿sí o no? Pero no vamos a ver los vectores de matemáticas aquí, vamos a ver los vectores de física. Todo vector de física es matemático, pero no todos los vectores matemáticos son de física, ¿sí o no? Por eso va a haber muchas propiedades que, pues muy características, ¿no?, de los temas que estamos viendo. Se los voy a ir diciendo poco a poco. Pero ahí están esas propiedades. ¿Vale? Oigo. Y luego viene este tema que es también muy importante. Los vectores base. Y esto también tiene que ver con los espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque todo espacio vectorial, aparte de cumplir con los axiomas que ya hablamos, ¿sí?, tienen algunas propiedades importantísimas. Y una de las propiedades más importantes es que tienen base. ¿Sí? ¿Y qué es la base de un espacio vectorial? Pues una base es un conjunto de vectores de ese espacio, tales que cualquier elemento de ese espacio vectorial se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí? Obviamente tienen que ser linealmente independientes, pero esto ahorita no lo vamos a analizar profundamente, pero sí vamos a ver lo que es una independencia lineal. ¿Vale? Entonces, estos tres vectores son los vectores base de R3. Porque todo vector en R3 se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, otro teorema. Fíjense cómo hay teoremas. No les he pasado ese material, ¿eh? Se me ha pasado. Es que también saben que, a ver, les comento rápidamente. Ya vi cómo hacer grupo de WhatsApp. Perdón, de X. Pero, como que es un poquito menos amigable que WhatsApp. A ver, déjenme. Esto vamos a pausarle aquí la grabación. Que esos son los vectores base. Y les decía yo, la base es un conjunto de vectores en un espacio vectorial, tal que cualquier elemento de ese espacio vectorial se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí? ¿Qué es una combinación lineal? Pues es una suma de múltiplos escalares. Y volvemos a lo mismo aquí. Vemos la esencia de la suma algebraica y de la multiplicación escalar como operaciones fundamentales de los espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Sí? Ya se grabaron. Y esos vectores base, ¿quiénes son? Antes de continuar, hay otros teoremas que dicen que todo espacio vectorial de dimensión n tiene una base formada por n vectores. Y esos n vectores también son de dimensión n. Es decir, ¿cuántos vectores son aquí? 3. ¿Por qué? Porque es R3. ¿Cuántas dimensiones tienen o coordenadas tienen esos vectores? 3. ¿Sí? Entonces ahí está el teorema. Entonces fíjense, esos vectores base son I, cuyas componentes son estas, J, cuyas componentes son estas, y K, cuyas componentes son estas. ¿Y por qué es base? Porque todo vector en R3 se puede expresar como una combinación lineal de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Que es una combinación lineal, una suma de múltiplos escalares, ¿sí o no? Sí, porque A1, A2 y A3 son ¿qué? Son escalares, son números reales. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto quién es? ¿Quién es este? ¿Y quién es este?
J. ¿Quién es este? K. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Vamos a comprobarlo. A1 por 1,0,0 más A2 por 0,1,0 más A3 por 0,0,1 es ¿quién? Según lo que acabamos de ver, aquí hay multiplicación escalar, entonces sería A1,0,0 más 0,2,0 más 0,0,3. ¿Sí están de acuerdo? Estoy haciendo la multiplicación escalar de los vectores con su correspondiente coeficiente. Y luego, ¿qué pasa? Lo sumo. Si sumo vectores, me va a dar como resultado un vector cuyas componentes son la suma de las componentes correspondientes. Entonces sería A1 más 0 más 0, A1. 0 más A2 más 0, A2. 0 más 0 más A3, A3. Ahí está. ¿Quién es este chaval? El vector A. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son esos vectores IJK? Gráficamente, esos vectores IJK, aquí están. Este es el eje X, eje Y, eje Z. Este es el vector Y. Este es el vector J. Este es el vector K. Son vectores, desde el punto de vista de la geometría analítica, linealmente independientes. Y esa independencia lineal, ¿dónde lo vemos? En que son perpendiculares dos a dos. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? Son perpendiculares dos a dos. Ahora, también hay otro teorema en álgebra lineal que nos dice que un espacio vectorial puede tener muchísimas bases, pero va a tener una base que es la más simple o más sencilla, y esa base se llama base estándar. Pues bien, esta es la base estándar o la base más simple de R3 o B3. ¿Sí o no? Ya dijimos que es lo mismo. ¿Sí? Vectores en 3 dimensiones o el espacio tridimensional. ¿Sí estamos? Bueno, pero esto es en R3. ¿Qué pasa en R2? En R2, pues los vectores tienen 2 dimensiones. ¿Sí? Y en R2, ¿quiénes son los vectores base? Pues va a ser I, solamente que ahora va a tener 2 componentes. Y va a ser J, que va a tener nada más 2 componentes. Sí, ¿por qué? Porque de ese modo, este vector, yo lo puedo representar como una combinación lineal de ellos. A ver, lo voy a poner así. A1 por 1,0 más A2 por 0,1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Si yo hago esta multiplicación obtengo esto. Pero ¿quién es este vector? ¿Y quién es este vector? Ahí. ¿Sí? Ahora, estos vectores base IJK en R2 o IJ en en R3 o IJ en R2 tienen este simbolito que se lo deben de poner. Si no le ponen este simbolito en el examen está mal. De la misma manera que si ponen un vector con paréntesis está mal. Tiene que ser con este símbolo de agrupación. Ya lo comentamos. Si se fijan, tienen este gorrito. Ese gorrito, ¿por qué? Porque son vectores unitarios. Es decir, la norma de I es igual a la norma de J y es igual a la norma de K, y esa norma vale 1. Un vector cuya magnitud es 1 se llama unitario. Y esos vectores unitarios tienen características geométricas interesantes. Por ejemplo, pues prácticamente nada más van a indicar el sentido. ¿Por qué? Pues porque su magnitud es 1. ¿Sí?
Nada más indican sentido, pero son muy importantes. Bien. Una vez que ya vimos lo que es un vector unitario, entonces vamos a definir lo que es formalmente un vector unitario. ¿A qué me refiero? Me refiero a que ya vimos que un vector unitario es aquel cuya magnitud es 1. ¿Sí están de acuerdo? Pero vamos a dar otra definición. Un vector unitario, que le voy a poner gorrito, porque es unitario, es igual a un vector entre su norma. ¿Sí? Si yo tengo un vector y lo divido entre su magnitud o norma, lo que voy a obtener es un vector cuya magnitud es 1. Por lo tanto, va a ser unitario. Esto quiere decir que todo vector es igual ¿a quién? A su magnitud por un vector unitario en su dirección. Si se fijan, si yo de aquí despejo a A vector, me queda así. ¿Sí o no? Obviamente, ¿qué pasa? Que la norma debe de ser diferente de 0. Porque si es 0, pues entonces nada de esto funciona, ¿no? Pero ¿quién es el único vector cuya magnitud es 0? Pues el vector nulo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces esto tiene varias cosas interesantes. ¿Por qué interesantes? Bueno, ya vimos lo que es la norma del vector, ¿verdad? Que era la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. ¿Eso ya lo vimos? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces fíjense bien, vamos a ver esto. Aquí es el gorrito, ¿eh? Aquí es el gorrito. Vamos entonces a ver esto. Voy a borrar aquí. Aquí. Y entonces vamos a... Te duermas, bueno. Míralo. ¿Ya ves todo por estar viendo el HBO? ¿Se fijan? Aparte de que les sacan las neuronas bien cansados a clase. Y por eso sacan ahí sus 50. O te desvelaste viendo el matizón. ¿Mande? ¿Tarea de qué? ¿Y con quién? ¿Qué vieron o qué? ¿De qué es la tarea? ¿Lectores? No, pues le estás entendiendo re bien. A ver, pásale. Pues ya hasta se desvelaste ya para que te despabiles. Ándale, güero. Mira cómo ven, me da chance. A ver. ¿Cómo ven? Aquí al güero. A ver, vamos a explicar esto, fíjense. Para ello vamos a basarnos en el plano, vectores en el plano. Nada más déjenme ver a ver qué está pasando aquí. No voy a hacer la demás, se vaya a salir, no, ahí está. Bien. Vamos a analizar un vector en el plano. Un vector en el plano, pues es así, ¿no? ¿Sí? En forma de componente. Que ya dijimos que, fíjense una cosa, ¿eh? Así se llama forma de diada. Diada. Diada viene de 2. Con 3 sería triada, es decir, en el espacio de la triada. Tetrada, pentada, septada, heptada, octada, etcétera, hasta eneada. ¿Sí? Este es un término que se utiliza para definir a entidades en el espacio n-dimensional. ¿Sí? Entonces sería una diada, por ejemplo. Pero también lo podemos representar en forma de combinación lineal, que es lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si ese vector yo lo represento en el plano, vamos a suponer que lo represento en forma de diada,
Sus componentes, ya lo vimos, son la proyección o sombra sobre los ejes coordenados. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese sería A2. Bien. Si se fijan, tengo un triángulo rectángulo. Se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, dos triángulos rectángulos, pero yo voy a tomar este. ¿Por qué? Por practicidad y sobre todo por convención o tradición. ¿Por qué digo esto? Porque si yo cojo este, tengo dos catetos, este cateto es A1, este cateto es A2 y su hipotenusa es la magnitud o norma del vector. Y obviamente voy a tomar este ángulo. Por eso es que cojo este triángulo. ¿Por qué? Porque creo que ya lo comentamos. Siempre el ángulo que se debe de tomar es el que se forma con respecto al eje X en dirección positiva y en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Ahí está mi triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué significa? Significa que la componente 1 es el cateto adyacente y por lo tanto es hipotenusa por coseno del ángulo. ¿Sí o no? A2 es el cateto opuesto. Entonces sería hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que yo puedo poner este vector en forma de diada así. ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Porque esto es A1 y esto es A2. Y luego puedo hacer esto. Factorizar la norma de A y me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Voy a tomar lo último. A lo que estoy llegando es que el vector A es su magnitud o norma por un vector cuyas componentes son el coseno y el seno del ángulo del vector. Y si yo aplico la definición de vector unitario, ¿qué pasa? Que me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Si yo despejo este vector me queda esto. Esto y estos son iguales. Si estos son iguales, entonces este y este lo son. Es decir, el vector unitario de A es un vector cuyas componentes son el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Sí o no? Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijimos que el vector unitario era el vector entre su norma. ¿Y quién es el vector? A1, A2. Entre su norma que es así. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si yo separo las componentes, me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Eso es quién? El coseno. ¿Sí o no? ¿Y esto quién es? Cateto opuesto sobre hipotenusa, pues es el seno. Es lo mismo, pero visto al revés, ¿no? Ahora desde la definición del vector unitario. ¿Esta fue en base a qué? En base a
a llegar a este resultado y luego relacionarlo con lo otro. ¿Sí se entiende? Bueno, pero esto es en R2. Una cosa muy importante, ya vimos. Todo vector se puede expresar como el producto de su magnitud o norma por un vector unitario en su dirección. Un vector unitario es aquel cuya magnitud es 1. Vean, eso no lo hemos comprobado. Bueno, pero lo voy a comprobar para R3, que está mejor. ¿Sí? Porque aquí lo hemos hecho con R2. ¿Por qué lo hicimos con R2? Porque en R2 es más sencillo visualizar esto. Si ahora yo todo esto lo quiero llevar a R3, lo quisiera llevar a R3, sería, por ejemplo, así, miren. A ver, sí, lo voy a poner así. Ya dijimos, es A vector entre su norma. Pero ahora es R3. ¿Sí? Entonces sería A1, A2, A3, entre la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Aquí si yo separo, me va a quedar así. Coma, A2 sobre raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Sí? Coma, A3 sobre raíz de A1 al cuadrado más A2 más A3 todo al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a ver si no se ha salido o no. Perfecto. Entonces, eso es A1, pero vamos a demostrar que es unitario. Es decir, su magnitud es ¿cuánto? Vamos a ponerle aquí. Como el vector unitario es eso, entonces su norma es ¿quién? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto es A unitario, ¿sí se entiende? Vamos a sacar su magnitud. Entonces sería así. Más así. ¿Vale? Ahí va. Más raíz al cuadrado. ¿Sí o no? Bien. Raíz cuadrada grandota. ¿Esto quién es? Esto al cuadrado es A1 al cuadrado sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. ¿Sí o no? Más A2 al cuadrado sobre A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. Más A3 al cuadrado sobre... ¿Sí o no? ¿Vamos bien o no? Bien. Y hago esa suma. Y si hago la suma, como tienen el mismo denominador, sería ¿quién? ¿Verdad? Y en el numerador, ¿a quién va a ser? ¿Sí o no? ¿Y eso cuánto me da? ¿Sí? Por eso es que la magnitud de ese vector que se obtiene al dividir su norma, perdón, el vector entre su norma es unitario. O sea, estamos comprobando que efectivamente lo es. ¿Sí? Más aún, las componentes
En el caso de R2, son el coseno del ángulo y el seno del ángulo. ¿Sí? No así para R3. No así para R3. ¿Estamos? Entonces aquí una cosa importante. Fíjense cómo estas formulitas que acabamos de ver, pues son las que aplicaron en la prepa, porque el día de ayer yo les comentaba que podíamos sumar vectores de forma gráfica con el método del paralelogramo o del polígono, ¿verdad? Y que luego ese tema se volvía a ver en la prepa, y en la prepa ya veía dos vectores de forma analítica, de forma de descomposición vectorial, ¿sí o no? ¿Y qué era lo que hacías? Multiplicabas el valor del vector por el coseno del ángulo, te daba x, la componente en x, ¿sí se acuerdan? Y luego si lo hacías por el seno del ángulo, te daba en y, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Ahí queda claro eso. ¿Sale? No oigo. Bueno. Ahí está lo del vector unitario. Y aquí vienen estas aplicaciones. Pero antes de pasar a las aplicaciones, vamos a ver el tema de los ángulos de dirección. Creo que sí está aquí o no está aquí. A ver. O está acá. Está acá, sí, cierto. Bueno, pues eso lo vamos a ver Dios mediante mañana, pero vamos a hacer ejercicios, porque yo los veo así como que quiero más, ¿sí o no? Bueno, ahí está. Sale. Vamos a seguirlo. Al fin y al cabo todavía tenemos 10 minutos. ¿Sí o no? ¿20? No, pues yo qué más quisiera, hijo. Pero pues son 10. Ni modo. Digo, sí se aguantan para mañana, ¿no? O sea, 10 minutitos, pero se aguantan para mañana. ¿Sí? ¿O no? A ver, dice, número 1. Las siguientes cantidades son vectores o escalares. Explica. Número 1. El costo de un boleto de teatro. Será un vector. A ver, primero que nada vamos a ponernos de acuerdo en algo. Recuerden que en física son magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. ¿Sí? Porque hemos utilizado la palabra vector en física de forma un poquito sin tener cuidado. Vector es un concepto general. El vector por sí es una entidad matemática. Si tú vas a analizar esa entidad matemática, pero que representa algo en física, entonces se llama magnitud vectorial. Por eso en física se explica o se les da el nombre de magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Desafortunadamente le quitamos la palabra magnitud. ¿Sí se entiende? Pero en realidad esas son magnitudes que pueden ser vectoriales o escalares. ¿Cuál era la característica de las magnitudes vectoriales? ¿Quién recuerda? Cuatro elementos. Punto de aplicación, dirección, sentido y magnitud. ¿Sí? Sin embargo, los libros a este nivel mencionan dos, que son magnitud y dirección. Pero yo, desde mi punto de vista, debería ser magnitud y sentido. ¿Por qué? Porque la dirección no te dice nada. El sentido sí. El sentido te dice qué dirección es. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y las magnitudes escalares son aquellas que están constituidas por una cantidad y una unidad física. Aguas. Por eso es que les digo que son magnitudes. ¿Sí? Por ejemplo, el tiempo. Tú dices la cantidad y la unidad
5 horas, 4 días, 9 minutos. La longitud, 3 metros, 8 kilómetros. ¿Sí? El volumen, 3 metros cúbicos, 8 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Entonces el costo de un boleto, escalar o vectorial. Escalar. La corriente en un río, vectorial, porque la corriente implica, obviamente, la dirección o el sentido de la corriente y su intensidad, ¿no? La trayectoria inicial del vuelo de Houston a Dallas, vector, ¿sí? Ya nos está hablando del sentido y de magnitud, porque nos dice las ciudades. La población del mundo, escalar. Bueno, y luego vienen esos ejemplitos. Nombra todos los vectores que son iguales en el paralelogramo mostrado. A ver, voy a marcar el paralelogramo. Ahí está el paralelogramo. ¿Sí? A ver, aquí tenemos D, rápido, C, A, B y E, ¿verdad? Oigo. Pero denme las flechitas. A ver, así, así, así. Oigo. ¿Ese para dónde va? Para acá, ¿verdad? Oigo. Este, aquí, este aquí. Ok. A ver, ¿cómo vamos a responder esa pregunta? ¿Dos vectores son iguales? Sí, solo sí. Número 1. Sus componentes correspondientes son iguales. Número 1. Número 2. Si tienen el mismo sentido y la misma magnitud. ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces, a ver, aquí me falta. Este va para acá. Entonces, ¿quiénes son iguales? AB y DC. ¿Por qué? Porque son paralelos, tienen la misma dirección, la flecha va para el mismo lado, tienen el mismo sentido y es un paralelogramo regular. Son iguales. ¿Quién más? DA. ¿Y quién? CB, ¿verdad? No oigo. CB. ¿Quién más? CE. ¿Con quién? Con EA. ¿Quién más? DE. ¿Con quién? Con EB, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego dice 4. Escribe cada combinación de vectores como un solo vector. Voy a borrarle. Aquí tenemos un cuadrilátero que es así. R, P, Q y S. ¿Sale? Tenemos 2 minutos. Vamos a hacer 3 ejercicios. El D, dítenme el D por favor. Rápido. Rápido. Oigo. BQ. Así. ¿Así? Bueno, vamos a ver. RS. Es este cuate. Oigo. ST. ¿Dónde está T? No, ahí no hay ninguna T. Es SP, ¿verdad? SP es este, ¿están de acuerdo? Y luego PQ. ¿Sale? ¿Sí o no? Estoy sumando los vectores porque ya dijimos que para sumarlos el punto de aplicación del vector tiene que coincidir con el punto final del anterior. Como los estoy sumando, la resultante, así se llama, es el vector que va desde el punto de aplicación del primero al fin del último.
Es decir, este. Y entonces sería ¿quién? RQ. ¿Queda claro? Bueno, yo sé que se acabó el tiempo, así es de creer esto, pero Dios mediante mañana continuamos, ¿no? Yo sí se aguantan, ¿verdad? Miren, ya les voy a subir los vídeos para que también no se queden así tristes y los vayan viendo, ¿no? Sale.